Hoy vamos a ver sistema digestivo. Bien, entonces el sistema digestivo pues es una pieza fundamental para lo que es mantener la homeostasis del sistema, porque es por donde van a ingresar pues los nutrientes, ¿sí? El alimento y el agua entran por aquí y por aquí mismo se eliminan los desechos, o sea, se incorpora todo lo que necesitamos y lo que no se necesita de eso que consumimos se elimina, ¿sí? Por el mismo sistema. Entonces, es a su vez un sistema nutricional, parte del sistema de soporte nutricional, y al mismo tiempo es un sistema de excretor, ¿sí? Todo lo que el cuerpo no necesita se elimina por aquí. Pero a diferencia del riñón, que el riñón tiene una función secretora, ya vimos que también cosas que andan circulando por la sangre se eliminan por vía renal. La función secretora del aparato digestivo, del sistema digestivo, es más limitada, se limita a secretar enzimas que contribuyan a la digestión y absorción de los nutrientes, y las toxinas no se eliminan, y se elimina nada más lo que no se necesita de lo que comimos. Los nutrientes pasan al aparato circulatorio por donde se distribuye, y bueno, el aparato respiratorio contribuye con la aportación de oxígeno. Los desechos, pues ya vimos eso a través del sistema renal, ¿sí? ¿Sí? Ok, para entender cómo funciona el sistema circulatorio digestivo, tenemos que entender cómo ha evolucionado, ¿sí? Nos vamos entonces a regresar a la cuestión filogenética de cómo ha ido evolucionando los aparatos digestivos durante la evolución de la vida, ¿sí? Entonces, esto que ven aquí pues es una esponja, ¿sí? Se le llama poríferos. Estos no son otra cosa que son seres vivos que filtran, ¿sí? O sea, de entrada no tienen que andar persiguiendo el alimento, sino que lo que pasa a través junto con el agua que pasa a través de ellos captan las sustancias y las procesan. Este tipo se le llama poríferos porque tienen poros, son las esponjas de mar, ¿sí? Poseen un tipo de digestión que llamamos digestión intracelular, es decir, que adquieren todas las sustancias directamente del medio, y ya que están dentro del sistema las procesan, ¿sí? Entonces por eso se le llama intracelular, porque la digestión se da ya que está dentro de la célula, no se da afuera, ¿sí? Sino que se da dentro. Ahorita me van a entender mejor este concepto, ¿sí? Entonces las sustancias se captan tal cual se captan, y ya dentro de las células pues ya ocurren los procesos digestivos, que son, para entender esto tenemos que saber que los procesos digestivos son previos a los metabólicos. Los metabólicos es cuando ya va a ser aprovechada las sustancias para construcción, para energía, para otras funciones. Y el proceso digestivo es previo porque se requiere un procesamiento previo para que puedan ser después metabolizadas, ¿sí? ¿Sí? En el mar. En el mar, porque ahí la vida es más sabrosa. ¿Son animales? Son eucariotas. No me acuerdo, se me fue ahorita la clasificación de los reinos, no son animales, forman parte de otro reino. Bueno, sí, aquí aparece que son animales, forman parte de otro reino. ¿Quieren decir? Ok. Luego tenemos a los cementerios. Los cementerios, seguramente en la clase de biología vieron este animalito que le llaman hidra, ¿sí? La hidra es como una especie bueno, están fijas por un pólipo, ¿sí? Están fijas al sustrato, pero tienen cierta movilidad en los tentáculos. Estos tentáculos lo que hacen es que atrapan lo que va pasando, ya no nada más filtran, sino que lo que alcanzan a agarrar desde donde están a la pasada, lo pescan y lo introducen dentro de su boca. Estos animalitos también aquí entran lo que son
las medusas, ¿sí? Lo que son los bivalvos, como las almejas. Estos animalitos lo que hacen es que alcanzan a pescar algo de alimento, lo introducen y tienen una cavidad gastrovascular, se le llama así, porque hace las funciones de un estómago, sin ser un estómago, y pasa directamente, los nutrientes tienen una digestión mixta. Los nutrientes, algunos pasan enteros, sin digerir, y a otros son parcialmente digeridos, y pasan directamente a lo que es a la circulación, ¿sí? O sea, del estómago pasan directamente a la circulación, no cuentan con un intestino como tal. Entonces, esta digestión mixta es una digestión, le llamamos digestión extracelular, la que antes de ser incorporada se digiere, ¿sí? Hay enzimas hidrolíticas y hay nutrientes que tras la absorción son transformadas, deben ser metabolizadas y ya cuentan con un ano primitivo, una cloaca, ¿sí? Por donde se eliminan los desechos, ¿sí? Cuando hablamos de cloaca, ahorita lo vamos a ver cuando vemos la parte biomédica, le llamamos cloaca cuando es un receptáculo donde las funciones renales y las expresiones renales y digestivas se excretan ahí. Por ejemplo, las aves. ¿Se han visto que las aves no hacen pipí? Pura. Nada más hacen poco, pero muy aguada, ¿no? De hecho, el intestino de las aves es muy singular porque no aprovechan todo. O sea, el 60% de lo que eliminan es todavía aprovechable. Hay incluso algunos alimentos que se recicla la popó de las aves para hacer alimento para aves. ¿Por qué? Porque todavía tiene mucho nutriente. Claro, le quitan las toxinas y todo ese rollo. Aquí el punto es de que digamos que las secreciones, porque tienen riñones y todo, pero en vez de tener una vejiga, ¿sí? Lo van juntando todo en esta cloaca y ahí se mezcla con la popó, ¿sí? Y se elimina popó y orina juntas, ¿sí? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de una cloaca, ¿sí? Cloaca, ¿sí? Bien, aquí están los ojitos de los cementerios, miren, aquí están las hidras, las medusas, estos, pues es como, no sé qué sea, pero es algo de agua, no parece un alga. Miren, la hidra, que es este animalito, a veces consume algas verdes y no las digiere por completo, ¿sí? No las digiere, de hecho incorpora algunos de sus componentes, ¿sí? Y las endosimbiotiza. ¿Se acuerdan de la palabrita? Como las mitocondrias, ¿sí? Entonces adquiere los cloroplastos de las algas que consume, entonces adquiere, sin tener de origen, adquiere capacidades fotosintéticas. Hay por ahí otro gusano, digo, las hidras son microscópicas, ¿sí? Pero hay un gusano, ahorita se me escapa el nombre. El pepino de mar es pues un pepino que nace en el agua. No, el pepino de mar es uno de estos animalitos de este tipo. No recuerdo ahorita la clase de qué es, pero pues tienen esa forma la y por eso le llaman pepino, pero no tiene nada que ver con los pepinos, ¿sí? ¿Vale? Es un animalito, ¿sí? Digo, un animalito de ese tamaño. Bien, entonces les decía, hay un tipo de gusano, de agua que es capaz de consumir algas, consume las algas y se queda con los cloroplastos de las algas que consume, y de ahí en adelante se convierte en un organismo fotosintético y entonces empieza a aprovechar la luz solar como lo hacen las plantas, pero de nacimiento nacen sin esas algas, los adquieren en el transcurso de su vida. Entonces es un fenómeno que apoya pues la teoría endosimbiótica de la que ya hablamos al inicio del semestre. Sí.
Bien, entonces ya, digo, me podría meter más con cómo ha evolucionado a lo largo, pero básicamente lo que sucedió es de que ese intestino primitivo fue creciendo, ¿sí? Fue creciendo y fue adquiriendo más tamaño. Ya vimos que en otros sistemas la estrategia evolutiva para aumentar la capacidad de trabajo de un órgano, de un tejido, es aumentar su superficie de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso los pulmones tienen muchos alvéolos, que están así agrupados, aumentando la superficie de contacto. El cerebro se convirtió en un girencéfalo para aumentar también el tamaño de la corteza, sin aumentar el tamaño de la cabeza. Y en el caso del intestino, pues lo que era el conducto, si por ejemplo también vemos una lombriz de tierra, pues es un tubo digestivo, tiene su boca y tiene su ano, y todo el animal es por dentro, es un tubo digestivo, igual que las serpientes también, ¿no? Pero ya en los mamíferos, el intestino, como por ejemplo, en los cocodrilos ya tenemos un intestino también más parecido, pero digamos que los reptiles tienen menos necesidad de alimento que nosotros porque tienen una tasa metabólica más baja. Como ellos son exotérmicos, es decir, que controlan su temperatura con el ambiente, pueden consumir menos. De hecho, un cocodrilo que se coma una presa grande puede estar varias semanas sin consumir alimento. Se la pasa quietecito nada más y no se acaban sus reservas. Los mamíferos dejamos esa capacidad en pro de mantener nuestra propia temperatura, pero eso requiere un gasto energético más grande. Por eso tenemos que comer no solamente diario, sino varias veces al día para mantener nuestra tasa metabólica dentro de los límites. Entonces también pues creció nuestro intestino, ¿sí? Creció en extensión y además el intestino comenzó a tener lo que vamos a ver que son vellosidades y microvellosidades que aumentan en mucho la capacidad absortiva del intestino. Bien, entonces el intestino, bueno, el aparato digestivo lo podemos distinguir básicamente en dos, lo que es el tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo. El tubo digestivo alto termina al terminar el duodeno, o sea, es boca, esófago, todas son palabras para glosarios, boca, esófago, estómago, y lo que es el duodeno, ¿sí? La primera porción del intestino delgado. El intestino, el tubo digestivo bajo empieza a partir del yeyuno, ilio y colon, ¿sí? Que bueno, cada uno mantiene sus características, vamos a revisar, ¿sí? Para entender la disposición que tienen los órganos dentro de la cavidad abdominal, tenemos que revisar rápidamente lo que es la embriología del aparato digestivo, ¿sí? El intestino primitivo se forma a partir con una porción de endodermo, ¿sí? ¿Se acuerdan del ectodermo, mesodermo y endodermo? Bueno, una porción proviene del endodermo y otra porción proviene de lo que es el saco vitelino, ¿sí? Bien, este es el embrión, el embriocito penilaminar, ¿sí? El endodermo, pues es la capa más interna. Ya vimos que del ectodermo surge ¿qué? Y el sistema nervioso. Del mesodermo surge músculo, huesos y aparato sistema circulatorio. Y del endodermo surge lo que es el aparato digestivo y el respiratorio, ¿sí? El renal tiene una porción que es mesodérmica y otra que es endodérmica. Bueno, el aparato excretor, porque la vejiga y los uréteres son endodérmicos, pero los riñones son mesodérmicos, ¿sí? Bien. Entonces, el embriocito pues se va a ir plegando. Esto es lo que llamamos el saco vitelino. El saco vitelino se empieza a estrechar hasta que forma esta estructura, ¿sí? Entonces, esto de aquí, imagínenselo, bueno, si alcanzan a ver que
no es una tubería, sino que es un saquito, ¿sí ven? Es como si fuera como un champiñón, ¿sí lo ven? Sí. Este sería como la base del champiñón y esto sería como la cabecita del champiñón. Y lo que es la base del champiñón es el saco vitelino. Bien, en la cabecita del champiñón no toda la cabecita va a ser el embrión, sino que la porción más interna corresponde al embrión y lo que sobra es lo que se va a formar, lo que es el saco amniótico, que es donde está el bebé, eso sí lo ubican, ¿no? Digo, es que en esta forma a veces es difícil identificar dónde está el bebé es lo que está en azul. ¿Sí? Es lo que está en azul, es lo que se está plegando. Bien, lo que está en amarillo, todo lo que está en amarillo es lo que va a ser nuestro aparato digestivo. ¿Sí? Bien. Para esto, el saquito vitelino se empieza a estrangular. Y de aquí va a surgir hagan de cuenta que, o sea, primero se estrangula en esta parte, ¿sí ven? Se va haciendo más cerrado. Parece que se fuera encogiendo, no es que se vaya encogiendo, es que el embrión sigue creciendo. O sea, digamos que el saquito vitelino se mantiene en un tamaño, sí crece, pero no crece en proporción a lo que crece el embrión. Entonces, el embrión crece en tamaño, pero el saquito se va quedando pequeño. Y eso que por eso pareciera que se va encogiendo, pero eso es lo que crece. Y también lo que es el saco amniótico se va haciendo más grande para dar cabida a lo que va a ser ya el feto después. Bien, entonces decíamos, primero se estrangula en esta porción y luego va a haber un estrangulamiento en esta porción que va a dar lugar a las asas intestinales. Bien. Este es un acercamiento, pero eso, concéntrense en esta zona de aquí, pero estamos más o menos aquí, en esta parte, ¿sí? En esta etapa, ¿sí ven? Entonces sí ven que aquí la cuestión tridimensional, esto está hueco, ¿sí? Este es el saquito, y en el saco está en la parte que se estrangula, bien, hasta que se estrangula ahí, bien, regrésate por favor, esta parte de aquí, ¿sí? Ahora sí, es esta de aquí, ¿sí lo ubican? Bien. Sí. Okay. Entonces aquí está el saco vitelino. Esto es el intestino primitivo. Miren, aquí ya se empieza a ver el esbozo hepático, el primordio, como le llaman en tu clase, ¿sí? O el divertículo. Y aquí está donde va a salir el aparato respiratorio, que se empieza a formar la tráquea y los bronquios. Todos se van dando simultáneo, entonces de repente van a empezar a notar cosas que ya revisamos. Estamos en el día 28 de la gestación. O sea, todavía es primer trimestre. ¿Qué es lo primero que se forma? Lo primerito que se forma es el sistema nervioso. El primerito que se forma, bueno, el nervioso y el cardiovascular. Para que se cierre. Esto es de lo último que se forma ya, de hecho. Bien. Entonces, aquí se va a comenzar a dar un estrangulamiento. Regrésate, por favor. Lo que va a suceder es que esta parte de aquí, ¿sí?, se va a crear y todo este saquito es como cuando voltean un calcetín, ¿sí? Entonces se va a crear un hueco dentro del saco más bien el saco se va a partir en dos y de lo que quede va a dar lugar a las asas intestinales. Ahora sí, ¿vale? Bien. Para esto también vamos a tener la facilidad. ¿Se acuerdan cómo se formaron las pleuras? ¿Se acuerdan que como al ir creciendo los pulmoncitos van empujando el mesodermo que va a dar lugar a las pleuras? ¿Se acuerdan esa parte? Bueno, sucede algo parecido en el intestino, o sea, también junto con el mesodermo, solo que aquí va a dar lugar a lo que vamos a llamar los mesenteros. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Bien. Ok. Entonces, miren, para que se ubiquen, esta partecita de aquí es lo que era el saco vitelino. ¿Sí? Ya estamos más avanzados, estamos ya en la cuarta semana. ¿Sí? La cuarta semana es una semana después del día 28. Lo que va a pasar aquí es que este es el estrangulamiento que les decía. O sea, esto era el saco vitelino que posteriormente sufrió ese corte, ese segundo estrangulamiento, y ya nos da lugar a lo que es el asco.
Entonces, vean, ya hacia aquí se pueden identificar estructuras. Aquí tenemos lo que va a ser el conducto respiratorio, ¿sí? Aquí se forma así el ensanchamiento que va a dar lugar al estómago. Ya tenemos un hígado primitivo, un páncreas primitivo, ¿sí? Que se va desarrollando la par. Olvídense ahorita de las glándulas. Quiero que se concentren en cómo se van formando las asas. Bien, tenemos el estómago, aquí se da la primera y la segunda curvatura del duodeno, y lo que va a ser el intestino delgado y el grueso. Todavía no tiene un acomodo que sea identificable para nosotros. Bien, esto va a empezar a crecer demasiado, tanto que se sale del embrioncito, ¿sí? Hasta producir algo que llamamos, todos saben lo que es una hernia, ¿no? ¿Ya han visto a los perritos que tienen una bola aquí? Bueno, le llamamos hernia umbilical, sí. Se le llama un falocele, palabra para no usar esto. ¿Vale? Porque es un defecto del retroceso de las asas, ¿sí? Y en el cierre de la pared abdominal. Precisamente hay una etapa en la cual hay una etapa en la cual las asas, esto es esquemático, aquí está el estómago, si lo ubican, ¿verdad? El sistema anterior, aquí está el duodeno, aquí está el intestino delgado y aquí va a estar el intestino grueso. Bueno, hay una etapa en la cual las asas se salen y se siguen por donde pasa o por donde sale más bien el cordón umbilical, ¿sí? Entonces las asas están fuera, crecen tanto durante un periodo que no caben dentro del embrión, y entonces se forma lo que llamamos hernia fisiológica embrionaria, palabra para usar. Bien, entonces vamos a tener una rama cefálica de nuestro conducto digestivo primitivo, ¿sí? Y una rama caudal. Cefálica porque da hacia la cabeza y caudal porque da hacia la cauda, hacia la cola, ¿sí? Bien. Lo que va a pasar acá es bien interesante. El intestino va a rotar, va a tener una serie de rotaciones. ¿La que sigue? Sí. ¿Sí vieron lo que pasó aquí? Regrésate, por favor. Pulmón. Pulmón. Gracias. Bien. Fíjense bien, esto es lo que va a pasar. Imagínense que esto es un eje. ¿Sí? Es un eje. Entonces, lo que va a suceder es que va a dar una rotación de 180 grados en contra de las manecillas del reloj. Los que solo saben leer digital no me van a entender. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la rama caudal se va a poner hacia el lado cefálico y viceversa, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo que es la última porción del intestino, la vamos a poner por encima de la primera. Ahora sí, dale la que sigue. ¿Sí ven? Ya. Okay. Luego, ahorita vamos a explicar mejor lo de los mesenterios, pero en esta parte de aquí, o sea, el mesenterio llega a dar la vuelta, ¿sí? Está sujetando, y es una membrana que corre está sujetando al intestino primitivo en la parte posterior. Entonces es una membrana, y por esta membrana, háganme cuenta que en la parte esta de atrás viene lo que es la aorta, la arteria aorta, ¿se acuerdan que salía del corazón? Bien. Y da ramas, y de aquí sale lo que es la arteria mesentérica, por esta parte, y da ramas a todo el intestino. O sea que si se llega a tapar esta arteria es sentencia de muerte. Sí, hay infartos mesentéricos que tienen que meterse a cirugía de emergencia porque se infarta toda una sección del intestino. Entonces hay que meterse, abrir, meterse y cortar y volver a pegar. Si no, se muere la persona. Bien, entonces esto es muy importante porque para que entiendan la cuestión de los mesenterios.
Aquí está el mesenterio, ¿sí lo ven? ¿Ven cómo se tuerce junto con las asas? Bueno, imaginen que por dentro de esto va esa arteria, puede ser las ramas de la, que son primero ramas de la aorta y luego ramas de la mesenteria. ¿Sí? Vean cómo, bien, esto de aquí, muchachos, es la cloaca. O sea, hay un periodo en el se dice luego que la filogenia describe la ontogenia describe a la filogenia. Es decir, que el desarrollo embrionario, que sería el ontológico, describe el desarrollo filogenético, ¿sí? La filogenia, o sea, la evolución dentro de la especie. Entonces, vemos que así como en la escala filogenética, es decir, en organismos menos evolucionados, tenemos cloaca, ¿sí? Hay un periodo en el desarrollo embrionario que también nosotros tenemos nuestra cloaca. ¿Sí? Aquí, esta es la vejiga, va a dar lugar a la vejiga primitiva, pero en ese periodo tienen la misma salida, después se van a separar. De hecho, hay defectos del desarrollo embrionario en el cual la vejiga puede estar conectada con el recto, ¿sí? Puede estar conectados por una fístula que se tiene que superar, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos cómo el intestino, fíjense cómo el intestino grueso ya se empieza a ensanchar, ya se empieza a diferenciar del delgado. Y el delgado, o sea, mientras el intestino grueso, o sea, la porción caudal, que vimos que ya se fue rotó hacia la porción cefálica, y empezó a ensancharse, lo que va a suceder con la porción cefálica, que ahora está hacia el lado caudal, va a empezar a crecer, se empieza a crecer en extensión. Mientras uno se ensancha, el otro crece en extensión. ¿Sí? Miren, aquí sí. ¿Ven cómo esto de aquí es el intestino que está fuera del embriocito? ¿Sí? Esta es la hernia fisiológica de la que hablábamos. O sea, el intestino está salido del aparato abdominal porque no cabe. Es tan grande que no cabe. Entonces, ahora sí, dale. Bien. Ok, aquí. Entonces, mientras se va dando la rotación, se da el ensanchamiento de la porción caudal y el crecimiento en extensión de la porción cefálica. Entonces, en otras palabras, se empieza a formar lo que es el intestino delgado. Ya vimos que el intestino delgado, mientras el intestino grueso tiene aproximadamente 1,5 metros de largo, ¿sí? El intestino delgado puede llegar a tener alrededor de 7 metros. ¿Sí? Tenemos 7 metros de tripa y medios. Y esto es por esta extensión que se comienza a dar. Entonces ya empezamos a distinguir entre el intestino delgado y el grueso. Pero vean cómo se va dando la rotación. Además de la rotación sobre el eje sagital, ¿sí? Vamos a tener una rotación que va a meter a las asas otra vez dentro del cuerpo del embrión, ya casi feto. ¿Sí? Ahí está la rotación, ¿vale? Semana 6, semana 8, semana 10. O sea, en un periodo de 4 semanas se da el plegamiento y la rotación, la primera rotación. Y luego lo que va a suceder es que esta asa de aquí, ¿sí? Se va a mover para acá, o sea, va a rotar ahora hacia adentro, de afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Y lo que quedó en la hernia es el apéndice? No, ya no queda nada en la hernia, o sea, todo se mete en el lo que estaba. De hecho, lo que está, regresa por favor. Aquí no está evidenciado, pero aquí hay un conducto, ¿sí? Hay un conducto que se conoce como conducto onfalomesentérico, ¿sí? Palabra para usarlo. El conducto onfalomesentérico después se convierte en un ligamento, ¿sí? Se convierte en un ligamento que, así como remanente. ¿Sí? Bien, entonces así es como se forma, o sea, primero es la rotación de las asas y la segunda es más que una rotación, es un repliegue,
que nos va a dar lugar al marco cólico. Le llamamos marco cólico porque es como un cuadro, un marco de palabra para glossario. Ya aquí ya estamos ya dentro del periodo fetal. ¿Sí? En el periodo fetal, básicamente, que es al término del primer trimestre, el feto ya, el ahora feto ya está completamente formado. Ya se le llama feto porque ya está completamente formado y ya solamente necesita crecer. ¿Sí? Ya solo le hace falta crecer, pero ya la organogénesis ya concluyó. Bien. Vamos a ver, aquí está. Miren, aquí es como se va formando la cloaca, ¿sí? La membrana cloacal. Es decir, cuando hablamos de membrana cloacal es que está al lado, pero bueno, porque es la cloaca, pero todavía no está perforado, ¿sí? Una membranita ahí que va a resolverse, ¿sí? Bien. Recto como viene, sigue. Para esto las asas en un inicio son sólidas, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo que parece como tubo, todavía no es tubo, más bien es un cilindro. Y con el paso de las semanas, ese cilindro se va ahuecando, se van formando como burbujas dentro, que finalmente van confluyendo hasta que se forma completamente la luz intestinal. ¿Sí? Finalmente, en la cloaca se separa lo que es el recto de lo que va a ser la vejiga. ¿Sí? Y aquí se separa ya. ¿Sí? Se forma un tabique entre los dos. ¿Sigue? Bien, entonces en la séptima semana se rompe la membrana cloacal y se origina la abertura anal. ¿Sí? Y el rápido crecimiento del ectodermo, o sea, que va a ser la piel, va a cerrar el conducto anal para formar lo que es el esfínter, junto con el mesodermo, formar lo que es el esfínter. Realmente el esfínter es un músculo, ¿sí? Es un músculo estriado, y ese bien tiene origen en mesodermo. ¿Sigue? Eso al final de la novena semana. Bien. Las glándulas, vamos a hablar de las glándulas rápidamente. Entonces, ya hemos visto que donde termina la hinchazón que va a dar lugar al estómago, se forma, va creciendo un primordio, ¿sí? Que va a dar lugar al hígado y al páncreas, ¿sí? Bien, aquí se ve más claro, ¿sí? Se forma un arbolito y ese arbolito empieza a crecer bastante. Al mismo tiempo se va formando lo que es, o sea, se forman tres vesículas. La más grande es el hígado, la segunda va a dar lugar a la vesícula biliar y la más pequeña va a dar lugar a la cabeza del páncreas. Ya habíamos platicado de eso. Y del otro lado se va a dar una protuberancia que va a dar lugar al cuerpo y cola del páncreas. ¿Sí? Esta es la vesícula, este es el hígado. ¿Sí? Ahí está otra vez. Aquí está el estómago y los cuatro primordios. ¿Sí? Conforme empieza a crecer y ocurren los plegamientos al mismo tiempo, se empieza a hacer la distinción. El que menos crece es la vesícula, ¿sí? Y va adquiriendo su forma de saco y se van formando los conductos, ¿sí? Cuando se van dando las rotaciones también ocurre una rotación en esta porción que mueve, literalmente mueve el esbozo pancreático, el páncreas ventral, ¿sí? Y lo va a fusionar con él, va a terminar fusionándolo con el páncreas dorsal, ¿sí? Y es por eso que decíamos que el conducto biliar confluye en un conducto común con el conducto pancreático. Entonces las secreciones biliares pancreáticas salen por una sola salida, que es la ámpula de Barker, ¿sí? Que está en el modelo, así. Entonces esta es la rotación del páncreas, ¿sí? Aquí está el páncreas ventral. Entonces, para entenderlo, esta es la parte delantera del embrión y esta es la parte dorsal, o sea, hacia la espalda. Aquí está lo que es el tubo digestivo. Entonces, lo que está en blanco son los conductos, donde está la luz. Llamamos luz al interior del tubo, ¿sí? Entonces, esto va a empezar a rotar hasta que, ¿sí? Hasta que se junten. Y aquí es donde al final se unen los conductos. ¿Sí? Y
tanto el biliar como el pancreático. ¿Sí? Regresa. Este conducto pancreático accesorio no siempre está, a veces la mayor parte de las veces se atrofia y bueno, algunas veces permanece, pero se atrofia. Sigue. Bien, los mesenterios. Los mesenterios, que es la membrana esta que vimos que estaba rodeando el intestino y lo estaba sujetando, son importantes porque ¿alguna vez han preguntado cómo se mantienen todo ese triperío en su lugar? O sea, ¿por qué no sé? Digo, sí se llegan a torcer y todo. De hecho, hay alguna cirugía de emergencia en la cual un asa se tuerce y entonces pues, empieza a necrosar. Se infarta y se necrosa. Le llamamos vólvulo. Volvulus, con 2 veces. Pues, palabra para el usuario, vólvulus. Okay. Bien, entonces, para que me entiendan mejor esta parte, imaginen, vamos a hacer el corte de un embrión. Aquí tendríamos lo que es el tubo neural, ¿se acuerdan? Los somitas. Y luego vamos a tener esto sería la cavidad abdominal. Y por aquí estaría lo que es la aorta primitiva. Y la venita cava que se está formando. Bien. Entonces, vamos a suponer entonces que el estómago estaría aquí. Aquí al centro de la cavidad. Entonces los mesenterios traen como un otro color. Gracias. Entonces, este va a ser nuestro estómago primitivo. Bien, entonces pasa más o menos lo mismo que con lo de las pleuras, ¿sí? Vamos a tener entonces el mesenterio que viene aquí y va a estar pegado en toda la pared abdominal, va a venir por aquí. Por acá. Fíjense que hace eso. Y luego está todo acá pegado. Entonces, eso te mantiene las cosas dentro del lugar. Y habíamos dicho que las ramitas de la aorta van a entrar por aquí para dar irrigación a todo el tejido. Y esto está a lo largo de todo el mesenterio, ¿sí? Ok, entonces ya se entendió bien dónde estamos, ¿verdad? Esta parte de aquí, esta es de aquí. Bien, entonces ya vimos que el estómago va a rotar y eso es lo que va a permitir también que el páncreas se acomode como queda al final. Bien, en esa rotación se va a formar algo que conocemos como bolsa omental, porque va a dar lugar al aumento mayor. Palabra para el glosario. Aumento mayor o epiplón mayor. Vamos a tener 2 epiplones. Para esto, el hígado va a estar en esta parte de aquí. O sea, por debajo del estómago, desde luego, pero estaría más o menos en esta zona. Entonces, el hígado, de tenerlo aquí adelante, nos tenemos que acomodar del lado derecho. Ok, ahí está mejor. Es esta misma, pero ahora visto así como de 3/4. Tenemos, bueno, aquí está, en este corte está el vaso, el páncreas está más abajo, ¿sí ven? Y bien, aquí está el hígado. Entonces, vamos a tener 2 aumentos. El aumento menor o epiplón menor, también palabra para el glosario, aumento o epiplón menor, va a fijar, o sea, va a comunicar o va a mantener la relación entre va del estómago al hígado, ¿sí? Y el epiplón menor, digo el mayor, se va a formar en esta parte, atrás, este de aquí, este de aquí. Entonces, ¿por qué es aquí si se ve más grande este? ¿Por qué le dicen menor y por qué al otro le dicen mayor? Bien, porque
Una vez que se da la torsión completa, una vez que las asas regresan a su lugar, este que es la bolsa ornamental va a comenzar a crecer y se va a dejar caer como si fuera un faldón. Bien, aquí bien. Vean cómo el hígado va creciendo también a la par, o sea, de ser un hermosito más pequeño que el estómago, pues crece a más grande que el estómago. Aquí está el epífilo menor, se mantiene, casi no cambia en tamaño, bueno, va creciendo en proporción, pero casi mantiene su tamaño pequeño. En cambio, el mayor. Sí. Bueno, aquí le llaman ligamento gastroclénico, pero es parte todavía de la bolsa mental. Esa bolsa mental que se va a convertir en el epífilo mayor, es esta de aquí. ¿Sí la ven? Este mesogastrio dorsal es el epífilo menor, o sea, el hígado estaría aquí. Entonces, regresa por favor. Esta parte de aquí, ¿sí? Sería esta de aquí, ¿sí? ¿Ya se ubicaron? Regrésate. Y esta parte de aquí, ahora sí, sería esta de aquí. Bueno, entonces, que estaría colgando en lo que es la curvatura mayor del estómago. Esa bolsa mental va a seguir creciendo. ¿Sí ven cómo se juega? Es como si hiciera esto. Por eso les digo, es como un faldón o un delantal. Y literalmente se deja. Mañana, vamos a ver cómo es esto ya en grande. ¿Sí? Ya en adulto. Bien, entonces esta parte de aquí empieza a crecer y se empieza a extender encima de lo que es el intestino. El epífilo mayor se va a convertir en lo que conocemos como peritoneo, palabra paraglossaria. Vean cómo también lo que es el mesentero, que está sujetando por la parte de atrás a las asas intestinales, van manteniendo o dejando las cosas dentro de su lugar. Y es por eso que las asas se mantienen en una posición todo el tiempo. Sí se mueven y todo, pero básicamente se mantienen en un lugar con movimiento restringido porque están sujetos a la parte posterior del abdomen a través de los mesentérios. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Pero no son como los esqueletos de los parecido, pero miren, esto es lo que pasa. Este faldón que decíamos que se va formando, o sea, va creciendo, se va formando sobre los intestinos, termina fusionándose, y se convierte en el epífilo mayor. El epífilo mayor entonces queda como una cubierta sedosa que cubre a todos los intestinos y que en caso de infección funciona como una membrana que restringe el área de infección. ¿Sí? Cuando alguien tiene una apendicitis, por ejemplo, se forma un plastrón, o sea, se forma un tejido duro alrededor de la inflamación para contenerla. Y por eso se le llama, cuando a alguien le revienta la apéndice, se dice que se tiene una peritonitis, palabra paraglossaria. ¿Qué función tiene la apéndice? La vamos a ver, es tejido linfóide, o sea, ayuda a combatir infecciones locales. Son como las anginas de aquí de la vida. Bien. Se acabó. Bueno, vamos a terminar esta parte y mañana continuamos. Bien, entonces, el epífilo mayor es muy importante porque es un tejido sumamente vascularizado y muy delgado. Hagan de cuenta que es una especie como de telita transparente por donde se pueden ver los vasos. Es tan permeable esta capa, digo, es selectivamente permeable, como que está llena de capilares, tiene muchos capilares. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene un problema de insuficiencia renal, que ya los riñones no funcionan adecuadamente, hay dos opciones. Una es, actualmente se procura que los pacientes pasen directamente, si no hay órgano para trasplante disponible, que vayan hablábamos de la diálisis, de la hemodiálisis. ¿Sí? Antes, cuando no había tantos aparatos de hemodiálisis, se recurría, todavía se hace, pero se busca que ya vayan directo a hemodiálisis. Se hacía lo que era diálisis peritoneal, o se hace. La diálisis peritoneal, se coloca un catéter aquí en el abdomen, se pasa una solución rica en glucosa y electrolitos, que por la diferencia de concentraciones
se realiza un intercambio, o sea, se extraen todos los productos ¿cómo se llama? Nitrogenados, ¿sí? Y se administra glucosa y otras cuestiones para que sirvan como factor osmótico. Entonces se hace un intercambio de sustancias, se meten como 2 litros de líquido, 2 o 5 litros de líquido, y luego se saca, ¿sí? Y se hacen varios baños al día. Hay diferentes programas, o sea, hay lo que es la diálisis peritoneal, que es semanal, y hay otra que es de diario. Entonces la intención es que el paciente no se acumule con productos nitrogenados. Entonces para eso se usa. Desde luego que como no es un órgano que sirva para eso de manera original, no se puede tener a más de 3 años en un paciente con esta condición, porque el peritoneo produce fibrosis, porque hay infecciones recurrentes y cosas así. Entonces no es una vida muy bonita, pero sí le posterga al paciente unos 3 o 4 años de vida, si no se le pasa a diálisis peritoneal o si no hay un traslado. Pero entonces, para eso se puede utilizar lo que es el peritoneal, ¿sí? Bien, este es el embriocito. Estas son las asas intestinales que se están plegando por el crecimiento, y esto que está en azul es el mesenterio, que está sujetando las asas intestinales. Ya acabamos, no te preocupes. ¿Sí? Bien, aquí vamos a continuar mañana.